Buenas, es un placer para mí saludarlos. Mi nombre es Dana San Andrés y hoy estaremos hablando sobre la psicometría, la medición y la evaluación psicológica, para lo cual contaremos con psicólogos expertos en distintas áreas que nos estarán dando su opinión sobre esta temática. ¿Qué piensan ustedes sobre la psicometría, la evaluación y la medición psicológica? ¿La utilizan? Y si la utilizan, ¿cómo la utilizan en su ejercicio profesional? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fátima Levinek, yo soy psicóloga, soy máster en neuropedagogía y trabajo fundamentalmente en educación y en terapias desde la expresión corporal, ya que también tengo una formación en artes escénicas y en docencia de estas artes. La psicometría la encuentro muy pertinente y la evaluación psicológica la encuentro muy pertinente en los espacios de atención neuropsicológica, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver perspectivas del funcionamiento cognitivo para poder darle luz y dirección a la intervención. Es decir, en un caso de que querramos establecer y mejorar y desarrollar pautas relacionadas con la intervención en el funcionamiento neurocognitivo. Y precisamente en todo momento realizamos evaluaciones cuando hacemos también psicoterapias o terapias de apoyo o complementarias o desde un punto de vista existencial y estas que son terapias expresivas como las que yo manejo. Y la evaluación psicométrica no se utiliza, realmente se puede hacer una evaluación, pero es algo que tiene un carácter mucho más amplio y se maneja mucho los rasgos intuitivos como tal. Por lo tanto, no se hablaría de una evaluación o de una evaluación psicométrica, mucho menos. Entonces, en este caso, digamos que no se utilizarían para este tipo de terapias expresivas o alternativas o complementarias, sino más bien son intervenciones que se propician de una manera más flexible, más intuitiva. Buenos días, mi nombre es Paola Martínez, soy psicóloga clínica y profesora a tiempo completo de la Universidad de la Costa. Como psicóloga clínica, pues evidentemente hago uso de la evaluación y la medición en la medida en que son elementos fundamentales para el proceso psicoterapéutico. La psicometría, entonces, como disciplina encargada de todo ese proceso de medir y cuantificar ciertos rasgos o ciertos elementos propios de la psicología, es necesario, digamos, una disciplina aliada de la psicología clínica para realizar todo el proceso psicoterapéutico. El proceso psicoterapéutico pues se conforma de tres grandes fases, que sería pues la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Y gracias pues a la evaluación y la medición es que se puede llegar a tener un buen diagnóstico que nos permite pues plantear los objetivos terapéuticos necesarios para el proceso de intervención. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Espinosa López, psicólogo, docente del programa de psicología de la Universidad de la Costa. Me desempeño en el área de procesos neuropsicológicos y educación. En esta oportunidad me referiré un poco a la temática de psicometría, medición y evaluación psicológica. La psicometría es la disciplina científica que se encarga de la medición, evaluación justamente de los procesos mentales, psicológicos de las personas. Desde este punto de vista, la psicometría constituye una rama importantísima, fundamental dentro del estudio y aplicación de la psicología. ¿Por qué? Nos permitiría, por ejemplo, detectar tempranamente, de forma oportuna,
algún tipo de dificultad, anomalía de orden cognitivo, emocional, psicomotor en un sujeto. Es decir, la medición o evaluación psicológica se da a través de test o pruebas psicométricas de diversa estructura, de diversa funcionalidad, dependiendo entonces el rasgo de personalidad o el aspecto cognitivo, emocional que vayamos a medir. Seguramente podremos ubicar o construir, ¿por qué no?, un test adecuado a esta medición. Por ende, constituye una parte fundamental dentro del estudio y ejercicio profesional de la psicología. La evaluación o medición psicométrica constituye también un fundamento demasiado importante dentro de mi práctica profesional, porque como docente en la materia puntualmente de lenguaje, cognición y pensamiento, por ejemplo, aplicamos varios test, varias pruebas psicométricas que miden diversos aspectos de pensamiento, ¿cierto?, a nivel cognitivo y de lenguaje a lo largo del semestre. Son varios test los que estamos empleando. En primer término, por supuesto, se los enseñamos a los estudiantes, los orientamos en la forma como se van aplicando, cómo se pueden aplicar de acuerdo a los rangos de edad para los que estén establecidos, y los estudiantes realizan un ejercicio teórico práctico en el cual deben aplicar estos tests psicométricos midiendo, por ejemplo, funciones ejecutivas en niños o niñas entre 6 y 12 años, para referirme a la prueba ENFEN, por ejemplo, evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, niñas. Entonces, hacen parte, por supuesto, de mi ejercicio profesional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanivis Niebles, soy psicóloga, magíster en psicología clínica, formada a lo largo del pregrado y pues posteriormente en investigación. Entonces, la idea es responder la pregunta sobre, ¿cree que es importante la medición, evaluación psicológica, psicometría en su ejercicio profesional? Y pues obviamente la justificación. Entonces, la respuesta es sí, sí es importante. ¿Y por qué? Bueno, partimos que primeramente, para que una disciplina pueda ser considerada ciencia o científica, ¿no?, es importante que se logre recoger información y comparar estos, que nos van a permitir fundamentar las distintas teorías para generar explicaciones mucho más generales, aun cuando hay distintas características que hacen no todo caso diferente, pero nos da un marco de comprensión de mejor manera. Entonces, la medición en psicología nos permite a nosotros cuantificar esas características humanas distintas, claramente, y nos lleva a lograr que los distintos procesos de evaluación sean cada vez mucho más objetivos, ¿sí? Hablando de una ciencia que pues obviamente es cuantificable. Entonces, esto nos permite a nosotros de alguna manera explorar y analizar desde un marco científico la conducta humana, para que podamos tomar decisiones en todos los procesos de intervención, porque cada ser humano, cada individuo es distinto, pero hay distintas teorías que nos permiten explicar de mejor manera ese comportamiento, y a partir de esa explicación yo puedo tomar ciertas acciones. Entonces, cuando nosotros hablamos
de las pruebas psicológicas. Ya sabemos que hay de distintos tipos, ¿no? Pruebas objetivas, proyectivas, eh, que, por ejemplo, desde la asignatura donde hacen las preguntas, nos enfocamos muchísimo más en conocer esas pruebas objetivas porque finalmente son las que responden a ese componente científico que se relaciona con elementos estadísticos que permiten comprender de mejor manera. Entonces, la evaluación psicológica nos permite ayudar a los sujetos, ¿no? A los pacientes que presentan dificultades conductuales del aprendizaje, del ánimo, comprenderlo y a partir de allí pues brindar intervenciones encaminadas a solucionar el malestar, ¿no? Entonces, nosotros en psicometría hablamos obviamente de como esa rama de la psicología que avala de alguna manera los instrumentos que son elaborados y que tienen unas garantías o unas características científicas, ¿no? Entonces no olvidar que siempre va a existir una relación entre la medición, la evaluación y la psicometría encaminada a comprender la conducta mezclada obviamente pues con la ciencia, ¿no? Entonces permite el estudio de esas propiedades psicométricas de las distintas pruebas, de entender que hablamos de unos coeficientes, hablamos de validez, de confiabilidad, que respaldan esa prueba y que hacen que esta prueba, si yo se la puedo aplicar a 10 personas, pueda tener de mejor manera un análisis en el tiempo, ¿no? De lo esperado o no dentro del proceso de cambio, ¿no? Entonces, es importante saber de evaluación, de pruebas psicológicas, porque digamos que hablando de la evaluación psicológica objetiva, que está cimentada en la medición, entonces es algo que ha interesado desde siempre, ¿no? Desde conocer los atributos humanos en un pasado, ¿no? De la estatura, peso, y ahora pues hablamos de esa comprensión de, no sé, la personalidad, la inteligencia y otros elementos. Gracias.